El Imperio Incaico. Tenemos dos dinastías, la dinastía de los Turin Cusco y la dinastía de los Hanan Cusco. La dinastía de los Turin comienza con Manco Cápac, llamado jefe poderoso, que fue fundador del Imperio Incaico. Se inició desde el año de 1200 a 1230. Se afincó en Acamada, Cusco, derrotó a los Ayus, Guayas, Lares, Totes. Construyó el Inti Cancha, primer templo del sol. Tenemos después al segundo Inca, Inti Roca, llamado el demasiado poderoso, desde el año de 1230 hasta el año de 1260. Fue el primero en ceñir la Mascaypacha, según Cabello de Balboa. Instituyó el Huarachico. Su sucesor fue Manco Cápac, que fue depuesto por Yoquichupanqui. Amplió el Intihuasi. Realizó el primer censo. Cambió el nombre de Acamama por el Cusco. Tenemos el tercer Inca, el Yoquichupanqui, llamado el Cusco Memorable, desde el año de 1260 hasta el año de 1290. Embelleció el Intihuasi. Creó el Catu, que fue mercado público. Realizó la conquista fuera del Cusco también. El cuarto Inca fue Maita Cápac, llamado ¿Dónde está el poderoso?, desde el año de 1290 hasta 1320. Nos dice que nació envuelto en un marco milagroso, a los 3 meses de gestación, y cuando nació tenía el porte de un niño de 5 años, con los 32 dientes completos y una fuerza descomunal. Fue el primero en llegar al mar de Funda, Moquegua y Arequipa, según Garcilaso de la Vega. Conquistó el Contisuyo. La historia lo recuerda como el Hércules andino. Después tenemos el quinto Inca, Cápac Yupanqui, llamado el Poderoso Memorable o Perdurable, desde el año de 1320 hasta el año de 1359. Nos dice que conquistó Condesuyos, Lucanas, Nazca. Al ser asesinado el hijo de Cápac Yupanqui, se extinguió el predominio de los Jurín. Aquí inicia la dinastía de los Hanan Cusco. Comienza con el Inca Roca, llamado Ser Luminoso, desde el año de 1350 hasta 1380. Nos dice que su sucesión del poder se debe a un golpe de Estado. Fue el primero en llevar el título de Inca, con el que se inicia la dinastía de los Hanan Cusco. El séptimo Inca fue Yaguahuaca, llamado el que llora sangre, desde el año de 1380 hasta 1410. De niño fue raptado por Tocay Cápac, jefe de los Ayamarcas. Conquistó Chupito, Desaguadero, Amasuyo, Huancané. Tenemos el octavo Inca, que fue Viracocha, espuma de las aguas o salvador del imperio, desde el año de 1410 hasta el año de 1438. Nos dice que su gobierno, los Chancas invadieron el Cusco. Se sometió a los Cofres y a los Lucanas. Afianzó la conquista en la altiplanicie del Collao. Ante la amenaza de los Chacras, designó como sucesor a su hijo Inca, Urco. Huye de los Chacras, deja a su hermano Cuchillupanqui, Tachacútec, y este pide a los Huacas que lo apoyen y vencen a los Chancas. Se gobernó un tiempo de 60 años. Después tenemos al Inca Pachacútec, que fue llamado el transformador del mundo andino. Fue el que marcó la época, desde el año de 1438 hasta 1471. Fue llamado el Carlomagno de América. Derrotó y conquistó a los Chancas, que fue el jefe Asto Huaraca en la batalla de Yaguarpampa. Conquistó por el sur a los Lucanas, conquistó por el norte a los Huancas, conquistó a los Ayamarcas, conquistó Huamanga. Su hermano Cápac Yupanqui conquistó la costa, Nazca, Chinchas, Lucanas, Linahuanas, donde fundó la Yacta de Incahuasi, Malac, Pacacamac, Huemac. Conquistó el reino de Chimú con su hijo Tupac Inca Yupanqui.
Después tenemos al Inca Tupac Inca Yupanqui, que fue Resplandor Luminoso, desde el año de 1461 a 1493. Conocido como el Alejandro Magno del Nuevo Mundo, fue un Inca navegante. Por el sur conquistó Chile, por el norte conquistó Chapoya, por el oeste conquistó Chincha, por el este la selva, la madre de Dios, y tuvo una expedición marítima hasta las Islas Galápagos y posiblemente a Oceanía. Tenemos después al Inca Huayna Cápac, que fue llamado el Mozo Poderoso, desde el año de 1493 hasta el año de 1527. Llevó el imperio a su máxima extensión, poniéndole el nombre Sol en el cenit. Su sucesor Ninan Kuyochi, pero este murió en la misma enfermedad de su padre, que sufrió viruela o sarampión. Después tenemos al primer Inca en tener noticia de los españoles, en Sangazapapas. Después tenemos al Inca Huáscar, llamado Cadena de Oro. Desde el año de 1527 hasta el año de 1537, se produjeron aquí las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Tuvieron 15 batallas, que fueron las más importantes. Atahualpa, llamado el Guerrero Valiente, desde el año de 1532 a 1533, título Tixicápac, Señor de los Límites. Tuvo sus generales Quisquis y Chalcuchimac, saquearon el Cusco, se sometieron a grandes crímenes en contra de la pana de Huáscar. Ordenó dar muerte a su hermano, Huáscar, en el río Andamarca. En Cajamarca fue tomado prisionero de Francisco Pizarro y no logra ceñirla más que el pacho. Aquí se termina la dinastía